diferentes. Lógicamente no podemos, dijéramos, prohibirle a un profesional que en determinado momento pueda tener una inclinación política o un pensamiento político inclinado hacia alguno de los partidos que tengan ideologías diferentes. Pero lo importante no es reconocer que no es lo mismo tener una inclinación o una empatía a ser un activista definitivamente de un partido, porque cuando usted es un activista, ya entonces ya los compromisos son mayores. Cuando usted es simpatizante, siempre tiene la tendencia a que el país es primero, el partido es segundo, pero cuando ya hay una introducción de lleno a una actividad partidaria pura, en muchas ocasiones, como que esa visión de que el país es primero y el partido después, tiende a distorsionarse. En esos listados, entonces, ¿cómo entenderlo? Porque usted me dice que se ha ampliado la lista, pero por ley solo van los 15 que proponen los abogados y 15 que propone el CNJ. Es decir, para entender si se van a mantener sobre esto, porque podría haber una violación también a la ley. Bueno, al referirme que puede haber una ampliación, me refiero, por ejemplo, el caso de los abogados, han mandado un listado, pero ellos han hecho una elección. Entonces, en el orden puede que se puedan ampliar en el orden que ellos mismos, los puestos que ocuparon según el número de votos que sacaron en las elecciones, se puede ampliar un poquito más porque la ley lo permite. Tal es el caso de que hay 3 plazas de suplentes que no las mandaron la terna y pudiésemos ampliarlo un poco. A eso me refiero. Decirte que en esta cuestión, que esta experiencia que estamos teniendo nosotros ahora, es importante que nos hemos encontrado también con profesionales de muy buena trayectoria. Tanto es así que han habido casos de profesionales que cuando se han tirado sobre el tapete de la mesa no ha habido ninguna objeción por ningún partido político, ¿verdad? Entonces quiero decirte que ese es el tipo de personas que nosotros particularmente como fracción de Arena quisiéramos. Aquellos profesionales que cuando los lanzamos a la mesa y decimos, miren, fulano de tal, investiguenlo, comienzan las investigaciones de cada una de las fracciones y en cuestión de 5 minutos regresa y dice, no, esta persona definitivamente no tiene ninguna objeción y la vamos a apoyar. Eso es lo importante. Y quiero decirte que el país debe de entender que la importancia que tiene la Corte Suprema de Justicia es trascendental en la vida democrática de un país. Y si no, veamos lo que ha estado sucediendo a nivel internacional, el caso mismo de nuestra hermana Honduras. La Corte Suprema de Justicia ha jugado un papel importantísimo en las acciones irresponsables del presidente Mel Zelaya. Podemos ver cómo en la misma Nicaragua, Daniel Ortega lo primero que ha hecho es tomarse el poder judicial para poder hacer y deshacer en Nicaragua y tener a Nicaragua como la tiene, hundida en la pobreza. Entonces, las Cortes Supremas de Justicia de todo el mundo juegan un papel importante porque la democracia se basa en eso, en los pesos y contrapesos, en el respeto e independencia en el funcionamiento de los diferentes órganos del Estado, el judicial, el ejecutivo, el legislativo. Entonces, esos pesos y contrapesos es donde hacen o pueden construir democracia fuerte. Y la delicada situación de una corte donde define lo positivo, lo negativo en el manejo de las leyes en nuestro país, o en el caso de convertirse en cómplice para acciones que incluso violentan la ley, que ha sido al final de cuentas, según algunos juristas, en el histórico de la Corte, siempre el tratar de manipularla, de manejarla. En esta experiencia, en este momento que entiendo que por primera vez se llega a una circunstancia tan dramática como esta, donde no hay presidente de Corte y la Sala de lo Constitucional está sin operación. ¿Cuál es el verdadero rescate de esta situación, digamos, en términos de experiencia? Bueno, decirte que en primer lugar hay que reconocer los avances grandes que hemos dado como país en materia democrática. Esta Constitución sufrió una reforma en octubre del 91 referente específicamente al caso de la Corte Suprema de Justicia.
Anteriormente se elegían los magistrados de la Corte Suprema de Justicia cada 5 años y era una sola elección, o sea, se cambiaba toda la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué sucedió con la reforma de octubre del 91? Se dividieron las sustituciones, se eligieron los magistrados para 9 años y se fueron eligiendo por etapas. O sea, se van cambiando, cada 9 años se cambia la tercera parte de la Corte. O sea, van 5 magistrados, cada 3 años hay elecciones, pero solo se va sustituyendo la tercera parte. ¿Qué quiere decir con esto? Que la Corte no queda acéfala completamente, porque el legislador en aquella época dividió la renovación de la Corte para que esto no se diera. Entonces, magistrados de la Corte Suprema de Justicia existen. Han habido antecedentes muy importantes que muchas de las personas que critican a algunos accionar no los quieren ver. Por ejemplo, el caso de Néstor, que es el único dijéramos Néstor Castaneda, que es el único que ha quedado en la Corte, en la sala de lo constitucional, él fue trasladado de otra sala. El caso de Victoria Marina de Avilés, que es una concejal que renunció para pasarse al Ejecutivo, el mismo caso, ella fue trasladada de otra sala para acá. El mismo doctor Clará también, que acaba de terminar su periodo. Entonces, los cambios perfectamente se pueden hacer. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decirles con esto? Esto se hace con el objeto de que uno de los órganos principales del Estado no vaya a quedar con una cefalía completa. Lo que se está criticando actualmente es muy valedero. Pero, ¿qué es lo que sucede? En la realidad lo que nosotros estamos tratando de hacer es que estas acciones que se pueden hacer y que son válidas legalmente, ya hay opinión de muchos juristas de mucho peso, ¿verdad? Donde han dicho claramente que perfectamente la Corte se puede reconstruir o reacomodar, hacerlo ellos mismos, o también lo puede hacer la Asamblea Legislativa. Yo quiero decir ahora, estos reacomodos han sido el fin del problema, porque mire, al final, como usted mismo lo ha dicho, y la ley se hizo para que no sucediera esto, pero se acumularon todos los movimientos de tal manera que se cambia toda la sala. Eso no debió pasar. Esta es una responsabilidad de las asambleas legislativas que han venido manoseando, y así lo dicen algunos expertos, las elecciones de los magistrados. Quiero decirte que las elecciones siempre han sido complicadas, y ahora son mucho menos porque, como te repito, solo es la tercera parte la que se está cambiando. Por otro lado, ¿cuáles son las visiones que se tienen? Nosotros particularmente no queremos que la Corte se vaya a reacomodar para dar una respuesta definitiva. Si en dado caso ellos pueden tener problemas para funcionar, pueden hacer esos reacomodamientos para funcionar temporalmente. Lo importante es que la Asamblea logremos elegir por lo que la Constitución manda, que es con votación calificada los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y lo más importante, que cumplamos los acuerdos de los expresidentes. Si para eso había un acuerdo entre los expresidentes de Arena, el presidente actual de la República, donde decían que iban a buscar los hombres más idóneos para dijéramos, las elecciones de segundo grado que tiene pendiente la Asamblea Legislativa. Lo visto ayer en la Corte demuestra que quizás no se va a poder hacer ni ese arreglo provisional por las diferencias entre magistrados, pero aún si se pudiera, no es lo que se debe, es decir, no es legal constitucionalmente, ¿o sí? Mira, y ahí es donde como dijera, la palabra exacta es, ahí es donde se deben de buscar las acciones más adecuadas. ¿A qué me refiero yo con esto? Que la Corte no puede dejar de realizar sus funciones. Si un órgano del Estado falla definitivamente y no cumple con su deber, por eso no va a terminarse la Corte Suprema de Justicia. Ahora, lógicamente, si la Asamblea Legislativa elige a sus funcionarios, entonces vamos a tener una Corte también funcionando adecuadamente. ¿Y qué tan